Walter, primero, antes que nada, agradecerte por estar acá y por compartir este rato con nosotros en esta conversación. Bueno, queremos comenzar preguntándote por la universidad. ¿Cómo ves la universidad hoy? Digamos, ¿qué pensás con respecto al lugar de la universidad actualmente? Pensando sobre todo en una política decolonial, ¿no? Con respecto al conocimiento, ¿no? Bueno, cuando yo pienso en la universidad, y ya trabajé un poco sobre esto, pienso en la historia de la universidad. La universidad no es algo que existe porque la creó el Big Bang, Dios, Alá o el Popol Vuh, sino que fue un momento histórico, ¿no es cierto?, que se llama la Edad Media. Después se rearticula en el Renacimiento y se rearticula con la expansión del segundo periodo del Renacimiento, que es la expansión colonial. Y entonces empiezan a crear las universidades aquí, un poco como sucursales de McDonald's, ¿no? La Universidad de México, la de Perú, la de Córdoba, la de Buenos Aires tardía, la de Buenos Aires del siglo XIX. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que todo el currículum de la Universidad Renacentista, que era el trivium, el quadrivium, y que era la teología como el marco general, con la Ilustración, el marco teológico desplazado por el secular, y el trivium y el quadrivium es reemplazado por, como le llamaba Kant, el conflicto de las facultades, ¿cierto? Y bueno, de ahí sale un nuevo tipo de articulación, que son lo que conocemos hoy básicamente como las ciencias humanas naturales, ciencias sociales humanas y naturales, ¿no? Entonces, desde la perspectiva decolonial, siempre nos preguntamos sobre la universidad o sobre lo que sea, cómo está enganchada con la colonialidad. Entonces, la universidad del Renacimiento es una institución moderno-colonial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la colonialidad, ¿no?, en relación a la modernidad? Quiere decir que se crea, se expande, se constituye para desterrar, desplazar, destituir otras formas de enseñanza. No es que los aztecas o los incas tenían la yachayhuasi. ¿Qué quiere decir yachayhuasi? Quiere decir yachay, conocimiento, y huasi, la casa del conocimiento. Pero esto ya no servía porque había que poner la universidad junto con el virreinato. Entonces, ¿cómo va la universidad? Bueno, entonces, para hablar de la universidad hoy tenemos que tener una idea de dónde viene esta institución. Pasa lo mismo en China, ¿no? La primera universidad china es de 1905. ¿Y qué hacían los chinos después de 3.000 años? No pensaban, no estudiaban, eran burros, ¿qué no? No, tenían su propio currículum, tenían a Mencio, no necesitaban a Aristóteles, tenían a Confucio, no necesitaban a Platón, etc. Entonces la universidad es una de las tantas instituciones que empiezan a constituirse para destituir. Entonces en la Constitución está la modernidad, en la destitución está la colonialidad. Y esto ya es un análisis decolonial. ¿Por qué? Porque el concepto de colonialidad es un concepto decolonial. Bueno, esta es la historia. Pero, ¿qué pasa? Bueno, entonces la Universidad Renacentista, después la Universidad moderna, europea, que sigue destituyendo, porque después de la colonización de América viene la colonización de África y Asia, y pasa exactamente lo mismo. Destitución y el relato único, ¿no?, en todo. Este segundo periodo, que es el de la Universidad Kantiana-Humboldtiana. ¿Por qué Kantiana-Humboldtiana? Porque Kant reorganiza las facultades y las disciplinas. Bueno, podemos hablar mucho de esto, pero Kant dice, bueno, las tres disciplinas fundamentales son la teología, la medicina y el derecho. ¿Por qué? Porque la medicina cubre la salud de los cuerpos, la teología la ciudad del alma, y el derecho la salud de la sociedad. Después vienen todas las disciplinas ahí dentro de... Y esto dura hasta 1945 más o menos, la Universidad Kantiana-Humboldtiana. ¿Qué es lo que introduce Humboldt en esa historia? La idea de nación. No existía la idea de nación en la Universidad Renacentista. La gente no se unía, las comunidades no eran comunidades de nacimiento, de nación,
sino que eran comodidades de fe, que era la teología. Entonces la fe se va al diablo y reemplaza, con todas las consecuencias, la nación, la sangre, el racismo, hasta hoy, ¿no? Eso dura hasta 1945, ese tipo de universidad. Y a partir después de la Segunda Guerra Mundial empieza a cambiar bastante y un poco, digamos, de 1950 hasta hoy habría dos etapas, ¿no? Una etapa es la reestructuración de las ciencias sociales cuando aparecen los estudios de área. Eso aparece en 1960 más o menos, ¿no? Hay disputa ahí porque los científicos sociales no creen que los estudios de área sean científicos. Pero los estudios de área precisamente surgen para reemplazar lo que hacía la teología en el siglo XVI o XVII y XVIII. ¿Qué hacían? La teología, es decir, estudiaban todos los pueblos y civilizaciones. ¿Para qué la estudiaban? Para controlarlo, ¿cierto? Entonces, el estudio de área más o menos es el reemplazo de esto con la pretensión de cientificidad. Y aparece ahí un momento muy interesante que nos interesa hoy por la historia de América Latina desde 1950, que es la distribución de la labor científica en este aspecto. Así, la economía y la sociología estudian en Europa y Estados Unidos porque estudian la sociedad, que es el modelo de sociedad para todo el mundo. La ciencia, y porque dicen son objetivas y científicas. La politología, lo que llamamos la ciencia social o la teoría política o la politología, se la mandan a Rusia porque Rusia es científica, pero no es objetiva, es ideológica. Entonces los politólogos van a estudiar a Rusia, ¿no? Para traerlo a encarrilarlo, ¿no? Porque anda un poco desperdigado esta gente, perdido en la ideología. No son objetivos, no son científicos. Los antropólogos lo mandan al tercer mundo para estudiar culturas. Entonces ahí se da y eso todavía de alguna manera continúa. Pero hubo un cambio fundamental a partir de 1980, más o menos de los 80, cuando el neoliberalismo empieza a entrar después de Reagan y Thatcher, y bueno, el golpe de Chile, Friedman, Hayek y todos los Chicago Boys, empieza a aparecer la universidad corporativa, que es fundamentalmente la característica de hoy más todo esto que venía de antes, ¿no? Sí. El prestigio de la ciencia. Además, fíjate vos, las ciencias sociales empiezan a constituirse, quieren ser ciencias, como las naturales. Eso ya viene del siglo XIX, pero continúa, ¿no? Entonces ahí hay una especie de desprestigio de las humanidades, porque un poco las ciencias sociales sí, porque pueden servir para controlar a gente, etc. Pero las humanidades no, las humanidades son inútiles, digamos así, para el concepto de modernidad, de progreso, de crecimiento económico. Y vos ves que el concepto de la idea, digamos, de lo comunal, de vivir juntos, de amarse, de respetarse, de pasarla bien, de disfrutar, todo eso se va al diablo porque todo tiene que encarrilarse hacia la ganancia, el trabajo, etc. Entonces aparece la universidad corporativa. Y bueno, en Estados Unidos es evidentemente el punto de partida. Ahora las universidades europeas se empezaron ya a corporativizarse. ¿Y qué es la universidad corporativa? La universidad corporativa no es solamente que se necesitan fondos de las corporaciones, no sé cómo es la Universidad Nacional aquí, ¿no? Pero fundamentalmente que las universidades empiezan a concebirse como una corporación. Entonces ya toda la cuestión de lo que pensamos que era la universidad, ¿no es cierto? Yo siempre cuento la historia, cuando yo fui a la universidad en los años 60, no íbamos a la universidad para conseguir un trabajo, íbamos a la universidad porque era donde se pensaba, donde era el pensamiento, ¿no? Entonces la universidad corporativa, junto con el social media y toda la politización de los main media, está matando el pensar.
Entonces, yo diría que una de las tareas fundamentales hoy en la universidad, y no solamente de la administración, porque la administración está siempre dependiendo del Estado, las corporaciones tienen muchos compromisos, ¿no? Pero la tarea de nosotros, los faculty, es la de preservar el placer de pensar. Y esto es muy difícil, y lo vemos en Argentina, y lo vemos en todas partes, pero lo vemos en Europa también, pero lo vemos en Argentina, con esto que llamamos la polarización, donde ya la gente no piensa, insulta o, digamos, vota porque odia a alguien, porque ama a alguien, ¿no? Y bueno, esto más o menos para empezar a pensar la universidad hoy. En ese mismo sentido, se me podría preguntarte, vos conocés el sistema universitario argentino, nos decías que venís asiduamente en los últimos años, en la última década, una década larga, se han creado muchas universidades con la pretensión de estar más cerca de la población que accede a la educación. Entonces, por ahí, retomar esto que vos decías hacia el final, cómo la universidad, los docentes, los estudiantes podemos participar, si podemos desde la universidad tener un programa, contribuir al programa de colonial también. O sea, ese proyecto de pensamiento, de crítica del docentrismo, ¿cómo se puede expresar o qué? O sea, ¿cómo lo ves en estos proyectos universitarios? Ya, no, eso es muy importante. Bueno, yo no sé mucho de la Universidad Argentina, pero sé algo de las universidades, digamos, que se han creado últimamente, la Universidad del Conurbano, y esto me parece fundamental, ¿no es cierto? Que se hace mucho esto en Colombia y en Ecuador, lo hacen lo que se llama la pluriversidad indígena, entonces tendríamos que hablar un poco también de ahí, cómo empiezan a surgir estas. O sea, lo que yo dije que era Yachayhuasi antes, es Amautayhuasi, ahora en Ecuador. Y eso es un proyecto indígena. Podemos hablar de eso, sí. Pero a mí me parece muy importante que, trayendo esto de la universidad indígena, que la universidad vaya a la gente y no que la gente vaya a la universidad. Esto es lo fundamental. Y en ese sentido me parece a mí que las universidades del conurbano son fundamentales para eso. Muy distinto a Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque la universidad, no hay mucha diferencia entre la universidad pública y la universidad privada. Hay diferencia, es decir, una familia que manda un chico a Harvard tiene que pagar, no sé, $60,000 por año de tuition. Y si va a una universidad privada tiene que pagar 10,000, bueno, pero tiene que pagar. Sí. Y también las universidades privadas, públicas, también cada vez más están manejadas con este concepto de corporación. Ahora, tú preguntas sobre la decolonialidad y la universidad. Ahora que ya sabemos un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Claro, se habló mucho, no sé en Argentina, pero sí en Estados Unidos, sobre todo en Europa. Yo voy mucho a Europa, trabajo con mucha gente en Europa. Descolonizar la universidad, descolonizar el currículo. Y bueno, esto no se puede hacer esto. ¿Por qué no se puede? Por toda la historia de la universidad y todo el entronque que tiene la universidad, o con el Estado o con las corporaciones. Y decolonizar el currículo por el entronque que tiene la universidad con todo el sistema educativo de Argentina, o de Estados Unidos, o de Francia o de Alemania. O sea que hablar de descolonizar el currículo, de descolonizar la universidad es no haber pensado, es decir, tener un sueño de que se puede descolonizar, que la descolonización es una llave que abre todas las puertas. Pero no nos desesperemos. Yo creo que lo que es muy importante es hacer trabajo decolonial en las universidades, sabiendo lo que son, que los estudiantes sepan lo que son, y hacer lo que se pueda. Bueno, yo lo hice esto. Me jubilé el 1 de julio, pero desde 1995 lo estoy haciendo, bueno, con otra gente, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, no con el sueño de descolonizar una universidad, sino hacer, y bueno, y esto tiene mucho, es decir, hay que plantar pequeñas semillas, es decir, estudiantes pasan de pregrado, de posgrado, organizar conferencias, escribir artículos, conversatorios. Los conversatorios a mí me parece muy importante, ¿no? Entonces, hacer trabajo decolonial en la universidad. ¿Y qué significa esto? Significa también tener en claro que la universidad nos usa, nos paga un salario, tenemos que cumplir con las
reglas universitarias. Pero usemos la universidad también. No dejemos que la universidad nos use, sino usemos la universidad. Esto se está planteando también en los museos, porque museos y universidades son, y la iglesia, son las tres instituciones educativas fuertes, ¿no? El Estado tiene, claro, tiene Ministerio de Educación, pero tiene otras cosas. Es decir, la teología controla las almas, ¿no es cierto? El museo controla más bien la sensibilidad, ¿no es cierto? Y la universidad controla el conocimiento. No están así separados, pero digamos, la función fundamental de la universidad es el conocimiento. Ahí también va digamos, la formación del espíritu, del alma, ¿no es cierto? Es decir, las tres están interrelacionadas, pero cada una tiene una función fundamental. Entonces hay que hacer trabajo decolonial ahí. Bueno, no necesariamente en la iglesia, pero eso lo plantearon los teólogos de la liberación. Yo me acuerdo de una conferencia que escuché en México cuando todavía era a principios de los 90, fines del 80, ¿no? 3.000, una conferencia sobre teología de la liberación, llena, 3.000, 4.000 estudiantes sentados en las paredes, trapados en las paredes. Y había un teólogo de la liberación que criticaba a la iglesia, ¿no? Y le dijeron, bueno, pero si critica a la iglesia, ¿por qué no se va? Dice, porque si yo me voy no puedo hacer las críticas que le estoy haciendo. Entonces, hacer trabajo decolonial en la universidad significa esto. Es decir, si nos vamos de la universidad, no podemos hacer trabajo decolonial en la universidad. Y en este mismo orden de juego que nos propones, entre no se puede decolonizar la universidad, pero podemos hacer un trabajo decolonial dentro de la universidad, quería preguntar en el ámbito de la política. O sea, el programa decolonial tiene una vertiente epistemológica que conocemos, que es una crítica al eurocentrismo, pero por ahí queríamos preguntarte a vos sobre cuál es el programa político, o sea, esa posibilidad de hacer una política también decolonial, más por fuera de la discusión académica, de la discusión filosófica, sino de intervención en la realidad. Bueno, hay varias, es decir, la política no es solamente una cuestión del Estado, la política viene de la polis, entonces todo lo que hagamos en relación a la polis, que sea para bien o para mal, de acuerdo a las distintas opiniones. Entonces eso yo creo que también hay que, es decir, te cuento la experiencia personal. Yo hice todo mi trabajo en Duke, pero en los últimos 30 años yo hice más trabajo fuera de Duke que en Duke. Es decir, en distintas partes. ¿Y qué es la educación? La educación es conversar sobre estas cosas. Entonces, ¿qué hace la universidad? La universidad no necesariamente educa. Puede haber cursos que eduquen, pero la universidad escolariza. Entonces, esto me parece la distinción entre escolarización y educación, que la planteó Iván Illich ya en los 70 y también Paulo Freire, es muy importante. Entonces, esto me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y para la educación no necesitamos solamente la universidad. Eso es una especie de restricción de la sensibilidad nuestra, que pensamos que la educación nos hace falta la escuela, el secundario y la universidad. No, la universidad es un lugar muy importante, pero la educación tiene una tarea mucho más allá. Entonces usemos todo. Cuando hacemos este planteo usamos los blogs, usamos los medios de difusión, ¿no es cierto? No los medios canónicos, pero los medios independientes, ¿no? Entonces, este es, por un lado, la política educativa desde la perspectiva decolonial, que significa ¿qué? Que significa siempre entender cómo la colonialidad nos controla en distintos aspectos. Porque si no entendemos cómo la colonialidad nos controla, cómo nos afecta, si no entendemos eso, si no entendemos una vez que entendemos cómo nos afecta, por raza, por sexo, por nacionalidad, por religión, por lo que fuere, es decir, la colonialidad tiene un amplio espectro, ¿no es cierto?, de control y hacerte sentir mal porque no perteneces. Si no conocemos primero cómo funciona la colonialidad, no podemos hacer un trabajo decolonial, nos queda un trabajo decolonial en el aire, ¿no? Entonces, en cuanto a la educación, esto es un poco, ¿no? Es decir, en todo este trabajo es siempre entender cómo funciona la colonialidad y cómo podemos desprendernos de ella, ¿no? Es decir, la modernidad nos dice lo que tenemos que hacer.
Y ahora lo vemos en el Google, ¿no? Es decir, cada vez más la tecnología le dice a la gente lo que tiene que hacer para el bienestar de ellos, ¿no? Ahí está la modernidad funcionando a todo trapo junto con la colonialidad. Eso en cuanto a la educación. Y después la investigación. Mi último libro es la política de investigación, decolonial de la investigación, una cosa así, ¿no? Y bueno, lo mismo. La investigación ya no es para saber más o para saber la verdad o para transformar las disciplinas. La investigación decolonial no es transdisciplinaria ni es interdisciplinaria, es no disciplinaria. Entonces, estas son las dos vertientes, digamos, así que tenemos que pensar y podemos hacer el trabajo en la universidad, pero no solamente para la universidad. Bueno, una universidad como la del conurbano es una universidad donde es muy fácil explicarle a los chicos o que los chicos sientan cómo le afecta la colonialidad. En una universidad como Duke es más difícil porque la mayoría de los estudiantes de pregrado, posgrado ya viene gente de todas partes, ¿no? Pero el pregrado son chicos de clase media alta que los padres... es más difícil, pero inmediatamente lo entienden. Inmediatamente lo entienden porque se empiezan a dar cuenta, ¿por qué no me dijeron eso antes? No hablamos de esto antes, ¿no? Claro. Dice, este es mi último año en la universidad y todavía yo creía que los indios habían desaparecido. Entonces yo doy un curso donde explico las cosmologías indígenas, pero sobre todo cómo los indígenas hoy están actuando a partir de esas cosmologías, ¿no? Y entonces esto nos lleva a otra cuestión, a Mautaihuasi, ¿no? Para las poblaciones indígenas, la cuestión de la política de educación y la política investigativa es distinta a la nuestra, es complementaria, pero es distinta. ¿Cómo tejer alianzas entre nuestras universidades y esas políticas educativas indígenas? ¿Cómo? ¿Cómo tejer alianzas para que... Bueno, y de eso se trata. Y en Ecuador esto empezó a pasar en un momento, porque yo trabajé muchos años, sigo trabajando, pero Catherine Walsh estuvo durante 20 años, hizo el programa se le llamaba Estudios Culturales Latinoamericanos porque había que ponerle un título que el rectorado lo aceptara, ¿no? No le podían poner pensamiento decolonial o filosofía. Pero Catherine Walsh, que estaba en Ecuador, trabajó durante y todavía sigue trabajando con la Mautaihuasi. Bueno, yo estuve también escribí sobre la Mautaihuasi, estuve con los dirigentes de la Mautaihuasi, pero claro, ya de vez en cuando, ¿no? Cuando iba a Ecuador. Pero sí, hay que tejer estas... y bueno, con Bolivia. En Bolivia también está pasando algo semejante, ¿no? Y lo mismo con la diáspora africana. La diáspora africana, más en el Caribe, claro está, pero ya con bastante presencia, siempre la tuvo la presencia, pero la presencia de pensamiento, de acciones, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, sobre todo la costa del Pacífico, ¿no? De eso se trata, porque yo voy a hablar con el título que me dieron, América en el pensamiento descolonial. Tenemos que tener presente también, y esto es perspectiva decolonial, lo voy a decir un poco en público hoy, que ya no es pensamiento latinoamericano. El pensamiento latinoamericano es un tipo de pensamiento de toda la gente que descendemos de europeos. Podemos ser mestizos o mestizas de sangre, pero de escolarización de mente europea, ¿no? Hay muy pocas que han transgredido esto. Por otro lado, están los indígenas que ya no viven en Latinoamérica, viven en Abya Yala. Y esto es serio, ¿eh? No viven en Latinoamérica porque Latinoamérica no es un ente ontológico, una invención. Y los afros ya no viven en Latinoamérica, viven en la Gran Comarca. Así están reconstruyendo ellos su territorialidad, pero junto con eso su educación, su política educativa y su política investigativa. Porque para hacer investigación no hace falta la universidad. Es necesario porque hay archivos, por todo esto, pero no pensemos que esto es solamente... Los zapatistas han hecho una investigación estupenda, pero no en la universidad.
sino que lo han hecho con los medios que vas encontrando, ¿no? Entonces, bueno, esto para la política educativa decolonial y la política educativa de investigación. Y Walter, te quería preguntar, ¿cómo pensás mencionabas cómo te quedan estas alianzas, ¿no? Entre la universidad y los movimientos, etcétera? ¿Cómo pensás esas articulaciones ya a nivel local y global, ¿no? Pienso en una instancia como el Foro Social Mundial o digamos, la posibilidad de generar alianzas y articulaciones que trasciendan como ciertas fronteras, ¿no? Institucionalizadas. ¿Que trasciendan ciertas? Ciertas fronteras, ¿no? Ciertas fronteras, bueno. Yo digo siempre esto que se habla de conflictos interestatales como si fueran conflictos internacionales. Se habla de internacionales, ¿no? Pero son interestatales. Los nacionales no tenemos problemas. ¿Sí? Los problemas, si yo estoy trabajando con africanos, estoy trabajando con asiáticos, de India, de Malasia, de Canadá, de Europa, etcétera, ¿no? Y esta es la riqueza. Pero claro, la cuestión interestatal es distinta, porque tomemos los BRICS, por ejemplo. Claro, ¿sí? Yo apoyo mucho lo que está pasando ahora, que Argentina pertenezca a los BRICS, ahí se hacen pero depende de quiénes somos, quién es quién en la universidad. Yo no tengo ningún canal para ir a decirle a una reunión de los BRICS, miren, nosotros tenemos una idea aquí de colonial que es... Pero lo que sí, no sé si esto va a responder a tu pregunta, pero hay que pensarlo, ¿no? Para responder a tu pregunta, hay que pensar a esto, ¿no? Yo desde 2011 estoy haciendo 2010 una distinción entre tres macro narrativas que están todavía vivitas y coleando hoy. Y cuando vos más o menos tenés un panorama de cuáles son estas macro narrativas, los ves, las ves, están apareciendo ahí en los diarios todos los días, ¿no? Estas narrativas son, bueno, uno es la decolonización, que empezó con la conferencia, bueno, no empezó, sino que durante la Guerra Fría la decolonización de África y Asia, y la conferencia de Bandung sigue siendo un momento, un anclaje, digamos así, ¿no? ¿Qué planteaba la conferencia de Bandung? Ni comunismo ni capitalismo, sino decolonización. ¿Y qué era la decolonización? Formar estados nacionales. Y esto fue la victoria y la derrota. Sí. Y lo estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Formar estados nacionales. Es muy compleja la cosa, porque ahora los estados sí son un problema, pero al mismo tiempo son necesarios, ¿no? Entonces hay que pensar todas estas cuestiones. Entonces, ahora, la descolonización durante la Guerra Fría tomó dos caminos. Una es la política interestatal, que se convirtió en desoccidentalización. Porque Bandung decía ni capitalismo ni comunismo, pero por ejemplo China es comunista socialista, lo que quiera, ¿no? Pero entonces sus planteos son muy semejantes a planteos, digamos así, político-teóricos, son muy semejantes a los coloniales, pero una diferencia enorme. Porque la decolonialidad cuestiona el patrón colonial de poder, mientras que China, Rusia, Irán disputan quién lo va a controlar. Que ya no lo controle la OTAN, etc. Y después está la reoccidentalización, que es lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? Estados Unidos se da cuenta que empieza a perder hegemonía. Entonces empieza un proyecto de reoccidentalización porque tiene que enfrentar la desoccidentalización interestatal y tiene que enfrentar la desoccidentalización, la descolonialidad en la esfera pública. La descolonialidad hoy es una cuestión de la esfera pública, de nosotros, de nosotras. ¿Crearon una Secretaría de la Descolonización? No, eso no va. El Estado no puede ser un proyecto descolonizador porque el Estado es una institución colonial y además sería un proyecto desde arriba, decir a la gente cómo tiene que hacer. Entonces por ahí van, digamos, en grandes panoramas. Y bueno, nosotros estamos en la universidad, entonces tenemos que
plantearnos estas cuestiones, pero sabiendo que ya no estamos más en la Guerra Fría, no estamos más comunismo contra capitalismo, ¿no es cierto? Todo el mundo es capitalista hoy. No, te quería, o sea, a partir de esto que decías hacia el final, es la posibilidad de pensar en los Estados-nación como, o sea, como aliados de programas políticos que los excedan, no que los conduzcan, pero o sea, como aliados que los excedan. Durante la pandemia vos escribiste una serie de textos en los que decías que poner al Estado al servicio de la nación en una política liberal, o sea, liberal fuerte. En el caso particular de la Argentina, los autorreivindicados como libertarios o neoliberales señalaron esa puesta a disposición del Estado para el cuidado de la nación como una intervención colectivista, y hoy están disputando una elección presidencial con uno de sus lemas, que es la justicia social es un robo. Entonces, siguiendo tu misma propuesta, en vez de prestar atención al enunciado de la justicia social es un robo, le prestamos atención a la enunciación y nos preguntamos quién dice eso, por qué lo dice, para quién lo dice. Muchos ven en ese corrimiento de los libertarios un ataque a la democracia. Ahora, o sea, no sé cómo vos analizás la situación y si ves si esto es un problema, una incompatibilidad del neoliberalismo con la democracia o también problemas de la propia democracia liberal con sus propios límites que termina quebrándose de esta forma a partir de la experiencia de la pandemia, generando una masa de población del 40% que quiere apostar por esta. Es una pregunta muy gorda, pero a ver. Y faltan 5 minutos, pero bueno. Bueno, vamos a ir tocando algunas cosas y después decir, bueno, no, pero ¿qué tal esto? No lo dijiste, etcétera. Bueno, no sé por dónde empezar, si por el Estado o la democracia. La democracia. Por la democracia. ¿Qué entendemos por la democracia? Entendemos, la democracia tiene un fin y un medio. El fin es vivir en armonía, llamarlo justicia social, llamarlo no igual, pero equality, como se dice, no igualdad, pero equality, el respeto, todo ese tipo de cosas. Ese es el fin de la democracia, ¿no es cierto? Es el fin. Pero esto es la única gente que se dio cuenta que vivir bien fueron los griegos y después el siglo XVIII. Los chinos se estaban matando desde hacía 3.000 años porque no tenían democracia. Bueno, los africanos se estaban matando porque no. Es decir, también los griegos no eran santos, ¿no es cierto? Es decir, tenían su explotación de esclavos. O sea que la democracia era un poco para. Entonces es un error pensar que la democracia es un universal abstracto, que resurgió en el siglo XVIII y está bien que haya resurgido. Si esos eran los problemas que podía resolver Europa porque se estaban matando después de las guerras de religión y le hacía falta crear el Estado-Nación y el concepto de democracia, yo lo aplaudo. Pero la aberración no me la trago. Y la aberración es que el Estado Nacional es la única forma de gobierno y la democracia es la única forma de gobierno. Eso no. Entonces, decolonialmente tenemos que empezar a pensar estas cosas, ¿no? Es decir, los africanos ya están hablando de hace mucho de Ubuntu. Y Ubuntu es un concepto ya que viene de la tradición africana, pero que la democracia lo destituyó. Filósofos, politólogos chinos, bueno, los chinos ya están diciendo, bueno, que Occidente se olvide que nosotros vamos a ser democráticos como ustedes, este no es nuestro. Para nosotros la cuestión es armonía. Y la armonía viene del yin-yang, de la complementariedad de los contrarios, viene del tianxia, que es la cosmología de All Under Heaven. No necesitan los chinos la cosmología greco-latina con un Dios que creó todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a escarbar así las posibilidades que da la democracia como fin. Si el fin es vivir en armonía, vivir colectivamente bien, la democracia es una manera, no es la manera. Pero después la democracia tiene un medio, y el medio es votar.
una persona, un voto. Veníamos comentando cómo es que decíamos en el auto, decir, ¿quién se cree esto de la democracia? Que, digamos, de alguna manera funciona, pero también funciona, como lo vemos sobre todo en Estados Unidos, los miles de millones de dólares, la manipulación de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, es otra cuestión que tenemos que pensar, ¿no? Ahora, respecto a la Argentina actual, claro, es decir, para mí la política de Milei no es solamente contra la democracia, sino que es totalmente conservadora. Es decir, Milei apuesta por salirse de los BRICS, por salirse de Tula, no de Tula, ¿cómo se llama? La alianza con Lula. Lula, ya Tula, creo. Y unirse a Israel y a Estados Unidos. Y sabemos hoy lo que significa. Es decir, Israel y Estados Unidos son los únicos que están votando en contra de lo que están proponiendo muchos otros para parar la cuestión de Gaza, ¿no? Así que eso es un retroceso. O sea que Milei es un paso hacia la reoccidentalización. Y Massa es un paso hacia la desoccidentalización. No hay decolonialidad en el Estado, pero ya Massa se lleva bien con Lula, ya estuvo en China, ya China lo está ayudando, estuvo en Qatar, en fin, Argentina está en los BRICS. Entonces yo creo que más allá digamos, de las riñas familiares, ¿no es cierto?, que vemos todos los días, ¿no? La cuestión que está en juego es esta, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a qué se va a integrar Argentina en el orden mundial? O sea, está la unipolaridad, que es la reoccidentalización, y la multipolaridad, que es la desoccidentalización. Entonces, ¿qué hacemos nosotros decolonialmente? Bueno, por un lado yo apoyo la desoccidentalización, al mismo tiempo que soy crítico de la desoccidentalización, porque la desoccidentalización es capitalista y usa el Estado. Pero aquí hay otra cuestión. Porque ya China, India, Rusia, Turquía, ya están diciendo desde hace un tiempo, unos 7, 8, 10 años, nosotros no somos Estados-nación. Este fue un invento europeo, ¿por qué no lo han puesto nosotros? Nosotros somos Estado-civilización. ¿Sí? La civilización turca, la civilización rusa, la civilización china, la civilización india, ¿no? ¿Cuánto cambia esto? Hay que pensarlo, porque el Estado-nación es necesario y tiene sus límites. ¿Por qué? Varios límites, ¿no? Uno es que al Estado nacional le preocupa los nacionales, no los refugiados, no los emigrados. Esto lo estamos viendo en todas partes hoy, ¿no? Entonces el Estado-civilización, en principio, tendría una apertura más amplia hacia, digamos, lo que en Bolivia se llama el Estado plurinacional, y en Ecuador también, el Estado plurinacional. Bueno, yo diría que la investigación decolonial va por este lado, ¿no? Hacer este tipo de investigación, hacer este tipo de conversaciones de educación, a ver lo que va saliendo, ¿no? Y cómo todas nuestras actividades y nuestra manera de pensar, lo que hagamos en la investigación, en la difusión, se va enganchando con lo que está pasando en el Estado. Lo que está pasando en el Estado, pero también con lo que está pasando en los medios de comunicación, porque esos son uno de los grandes enemigos, ¿no? Tienen mucho más audiencia, digamos así, poder de escolaridad que nosotros, ¿no? Entonces por ahí va para mí toda la tarea que hacer, siempre pensando cómo está la decolonialidad engarzada en todo, ¿no? O sea, es decir, no hay modernidad sin colonialidad. Hasta el 90 la modernidad lo ocupaba todo. Entonces la gran contribución de Quijano es habernos mostrado que la colonialidad es el lado más oscuro de la modernidad. Después de la caída de la Unión Soviética, Anthony Giddens decía, desde ahora en adelante es modernidad
hasta el final. Y nosotros decimos estamos listos porque es colonialidad hasta el final. Claro. Entonces, siempre el punto de partida es esto, modernidad, colonialidad. En lo que hagamos, ¿no? Es decir, en cualquier tipo de experiencia, de actividad en la esfera social, todo está engrampado. Y bueno, empezar a investigar por ahí, pero también cuestionar esto y buscar formas. No hay manuales, ¿no es cierto? Lo vamos encontrando en la conversación y en el trabajo conjunto, porque tampoco ya no creemos en el poder del individuo que lo sabe todo, que tiene la verdad sin paréntesis, ¿no? Entonces el trabajo comunal es muy importante también para el trabajo decolonial, ¿no? Ahora ya te podría decir una cosa más, ¿no? Es decir, bueno, hace 10 años creamos la Escuela Decolonial de Verano en Holanda y ahora el señor Pepe Tosat está creando la Escuela del Pensamiento del Sur en Ushuaia. Estas escuelas de verano son fantásticas, son pequeñas porque van 25, 30, pero son maravillosas porque te pasas 2 semanas y media, 3 semanas y media y de ahí sale algo. Cada una de esas personas sale transformada y va a hacer algo. Una conferencia donde van 200, 300 no pasa nada. Van a aplaudir al gran conferencista, pero el trabajo es este, ¿no? Entonces ahí está fuera también de la universidad. Porque en este grupo, para nosotros también, en Holanda tenemos un grupo de 10, 12 personas permanentes, pero son artistas, son activistas, son académicos, son heterosexuales, son homosexuales, en fin, son negros, son blancos, son amarillos, son verdes. Entonces se va creando esa forma de vivir juntos y eso lo sienten los estudiantes. Además que vamos pensando todas estas cosas que ustedes se están preguntando, ¿no? Sí. No, esto te quería mencionar, Walter, que bueno, hoy lamentablemente nos enteramos del fallecimiento de Enrique Dussel. Sí. Y te queríamos, preguntar por su legado, por su... Bueno, es decir, para mí Quijano y Dussel fueron los fundamentales. También Kusch, para que no se ofenda el Pepe Tosat, pero de distinta manera, porque yo lo conocía a Kusch en el 92 y Kusch había fallecido. Pero fue una gran influencia en su pensamiento. Pero con Enrique y con Aníbal no, pasamos años juntos, en conferencias. En el caso de Enrique, yo visitando México, él estando en Duke, dando un seminario junto. Varias reuniones del grupo Modernidad Colonialidad, donde Quijano y Dussel se enfrentaban desde una perspectiva, por ejemplo, sobre el concepto de totalidad, que era el concepto de totalidad para un filósofo y que era el concepto de totalidad para un sociólogo que hablaba del mundo moderno colonial. O sea que no, que eso es una gran pérdida viviente, pero su legado lo que nos dejó va a durar mucho. Así que sí, esta mañana venían las noticias de todas partes, la triste noticia, ¿no? Yo sabía que estaba enfermo, pero no me esperaba este desenlace. No sé todavía qué pasó exactamente, pero sí sabíamos de su enfermedad, que se estaba cuidando, que no podía viajar, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, digamos, y en el grupo Modernidad Colonialidad, Quijano nos legó colonialidad, Dussel transmodernidad, y estos dos conceptos surgieron en 1992, por distintas vías, porque Dussel venía de la filosofía alemana, lo habían invitado a Frankfurt, y Quijano venía de los debates de la dependencia, y estaba en relación con Argueda, con la tradición de Mariátegui, y después nos juntamos, se juntaron ellos, nos juntamos todos, 3 ellos, cuando se creó el grupo de Modernidad Colonialidad. Y ese grupo se creó, empezó a funcionar en 1998 en una reunión, en 2 paneles que organizó Edgardo Lander, que es un sociólogo venezolano, en la conferencia de la Asociación Internacional de Sociología en Montreal. Él organizó 2 paneles, había mucha gente, pero entre esas varias gente, éramos 12, una cosa así, en los paneles, estaba Quijano, estaba Dussel,
estaba Escobar, estaba Coronil, estaba Miñolo, y yo creo que ahí empezó también no sé si me olvido de alguien, pero Enrique, Aníbal, Arturo, Fernando Coronil y yo empezamos a ser funcionarios. Con Edgardo, evidentemente. Edgardo era el que estaba organizado. Sí. Parecía que me faltaba ahí. Así que bueno, además de todo el legado de su obra que viene desde la filosofía de la liberación, están esos años que pasamos juntos, ¿no? Del 98 Yo la última vez que lo vi a Enrique hace ya un tiempo, personalmente, ¿no? Pero hicimos una conversación en Zoom pública durante COVID, porque él tenía un programa de radio, televisión en México, y entonces hicimos una larga conversación sobre estética, porque a ella últimamente le estaba interesando la estética y a mí también. Sí, sí. Y bueno, sí, son esas cosas que son inevitables, pero que dan tristeza, ¿no? Bueno, muchas gracias por la conversación. Por tu tiempo y por compartir con nosotros. Bueno, pero no, para mí ya es un placer. Esto ya ellos lo escucharon muchas veces, pero se los digo a ustedes, ¿no? Bueno, yo entré en el jubileo, ¿no? Que el jubileo es más lindo que jubilación, porque jubilación dice terminaste, ¿no? No, el jubileo empezaba a gozar. Y bueno, pero ya antes de jubilarme ya me habían dado años sabáticos, entonces yo siempre venía a Argentina por 2 o 3 semanas a visitar a mis padres en Corral de Bustos, pero mi madre falleció en 2015, entonces mientras trabajaba venía por 3 semanas, cuando ya tuve sabático por 7 o 8 semanas. Entonces para mí es un placer hacer esto porque me voy reintegrando a la vida, al pensamiento argentino, quién es quién, qué es lo que están haciendo. Entonces, estos dos me explotan, pero bueno, yo me dejo explotar. Así que gracias a ustedes también. No, por favor, muchas gracias. Y me alegra que también encontrar que estén preocupados por cosas, tengamos preocupaciones semejantes, ¿no? Esto es fundamental. Por supuesto.